Las políticas del país y el mundo, según los criterios de sus protagonistas. Con ustedes, el invitado de Diego Oquendo. Nuestro invitado, el señor almirante en servicio pasivo, don Fernando Donoso Morán, ministro de Defensa Nacional, a quien saludo con toda cordialidad y con vivo interés profesional. Señor ministro, bienvenido al programa. Además, usted luce muy elegante. Felicitaciones, luce muy elegante. Muy bien. Buenos días. Por favor, Catalina. El tema siguiente, defensa, 100 días para poner el cascabel al gato, con el almirante en servicio pasivo Fernando Donoso Morán, ministro de Defensa Nacional. El Ejecutivo ha encarado con decisión un tema postergado por los últimos gobiernos. Esto es, un verdadero control del espacio aéreo interno ante el avance de las narcopistas. ¿Cuáles son los principales retos en materia de seguridad nacional? Habla ahora el ministro de Defensa Nacional. Señor ministro, bienvenido al programa y déjeme contarle que cuando yo era un adolescente, un niño, soñaba con ser marino. Me habría encantado ser marino y ya le contaré algunos detalles, pero claro, las circunstancias no se dieron y aquí que terminé convertido en periodista. El periodista que esta mañana le saluda y le va a hacer algunas preguntas. Como el tema, señor ministro, no deja de ser complejo, le suplico un lenguaje muy sencillito, si usted tan gentil, y respuestas muy concretas porque tenemos varias inquietudes. Señor ministro, la instalación de los radares en Montecristi y San Isidro, provincia de Manabí, es un importantísimo avance. Le pregunto, ¿qué está previsto para 4 zonas sensibles como los circuitos La Concordia, Quirindé, Quevedo, Pueblo Viejo, Santa Elena y Pozorja? Tenga la bondad y déjeme decirle que hay mucho interés por esta charla con usted. Bienvenido. Muchísimas gracias, licenciado. Muy buenos días. Es para mí un honor estar aquí en esta radio que es tan escuchada a nivel nacional. Y gracias por todas sus palabras de introducción. Efectivamente, el tema de los radares que vamos a instalar, que estamos instalando en Montecristi y posteriormente en San Isidro, tiene que ver con una red de sistemas de detección que significan la defensa aérea del país. Nos hemos dado cuenta en estos primeros 100 días de gobierno, del gobierno del encuentro, el señor presidente ha priorizado por sobremanera lo que tiene que ver con seguridad. Y desde la primera noche, 24 de mayo, a las 21 horas, estamos prácticamente en sesión permanente en todos los temas de seguridad. Y uno de los aspectos más importantes fue el hecho de un corredor que había descubierto en la provincia de Manabí y parte de Santa Elena. Y eso es lo que estamos ahora atacando. Eso es lo que vamos a defender utilizando este tipo de radares que será en Montecristi y San Isidro, que darán la cobertura en Montecristi y San Isidro de este corredor que estaba abierto, asegurando que toda aeronave que intente ingresar por este sector será detectada y será traqueada, monitoreada hasta su llegada a tierra, en donde lógicamente debe ser capturada. Señor ministro, le escuchamos con vivo interés, y como le digo, hay mucho interés en la salida por este diálogo con usted. ¿Qué está previsto, insisto, para 4 zonas sensibles como el circuito de La Concordia, Quirindé, Quevedo, Pueblo Viejo, Santa Elena y Pozorja, señor ministro? Es conveniente diferenciar lo que tiene que ver con seguridad interna y defensa. Nosotros estamos como Fuerzas Armadas dentro de la seguridad integral. Tenemos que ver con todo lo que es defensa y en eso significa el posicionamiento de Fuerzas Armadas y la continua actividad a lo largo de las fronteras, a lo largo de nuestro mar equinoccial. Pero lo que tiene que ver con estos corredores que usted me acaba de indicar tienen que ver con la seguridad interna, en donde debe actuar la Policía Nacional. Pero nosotros siempre con la capacidad que nos caracteriza como Fuerzas Armadas estamos dispuestos a colaborar en
en lo que la ley nos permite dentro de la seguridad interna, que es un campo directamente de responsabilidad de la Policía Nacional. Señor ministro, gracias por su explicación. Gracias por su explicación. Señor almirante, abrir una pista clandestina toma no menos de 15 días de ruidoso movimiento de tractores y motosierras. Le pregunto por qué nadie oye nada al respecto y qué tareas de inteligencia preventiva se harán en zonas sensibles como latifundios dedicados a monocultivos, señor ministro. Deben haber escuchado las tareas de construcción de las pistas clandestinas, pero mucha gente tiene o miedo o simplemente son cómplices de la situación. Entonces, por esa razón es que no han sido denunciados oportunamente. Pero cuando hicimos unas operaciones militares en la provincia de Manabí, hace pocas semanas, hicimos uno de los objetivos a lograr era descubrir las posibles pistas clandestinas, y eso es lo que hemos hecho. Hemos descubierto en Manabí en la primera inspección realizada aproximadamente 40 pistas, incluyendo playas que pueden ser perfectamente utilizadas como pistas de aterrizaje también, ya que tenían instalados mangas de viento, o sea, para poder ayudar en la aproximación a los aviones que están inmersos en este tipo de actividades ilícitas. Señor ministro, gracias por sus valiosas explicaciones. El tema no es precisamente fácil. Estamos dialogando con el señor almirante don Fernando Donoso Morán, ministro de Defensa Nacional, y el tema esta mañana, Defensa 100 días para poner el cascabel al gato. Desde Madrid, España, Michelle interviene con su propia pregunta. Michelle. Almirante Donoso, ¿cómo está la frontera norte? En estos 100 días se han hallado bodegas, laboratorios o cultivos. Muy buenos días, Michelle. Sí, la frontera norte está permanentemente custodiada en los 730 kilómetros que tenemos. Las unidades de nuestras Fuerzas Armadas están patrullando constantemente. El domingo pasado tuvimos un enfrentamiento con grupos irregulares en el área de Putumayo. Unas 2 semanas atrás tuvimos que reforzar la frontera, especialmente en el área de Esmeraldas, porque los grupos irregulares opuestos que hay en Colombia, como los contadores y otros grupos, se enfrentaron en una lucha encarnizada, y nosotros teníamos la preocupación de que pasen con sus acciones al territorio ecuatoriano. Por esa razón hemos dispuesto que se fortalezca, se intensifiquen los patrullajes a lo largo de la frontera. Eso demuestra que estamos en una actividad constante, y la frontera norte constituye una permanente amenaza para nuestra seguridad. Señor almirante, ¿qué pasa en cambio en la frontera sur? Zona en que el crimen organizado suele camuflarse en actividades de minería ilegal, señor ministro. La frontera sur. La minería ilegal es uno de los mayores flagelos que tenemos, Diego. Eso yo lo considero tan o más peligroso que el narcotráfico, porque la minería ilegal atrae otro tipo de delitos como la trata de blancas, la trata de personas, el contrabando de armas, el contrabando de explosivos, el lavado de activos, narcotráfico. Todo está inmerso ahí, y lastimosamente nuestro territorio, nuestro suelo es tan rico que ha despertado la atención de muchísimos grupos que están a lo largo de la frontera sur y oriental. Entonces, es una de las tareas que también tenemos que enfrentar. Por ejemplo, este viernes vamos a tener un gabinete sectorial de seguridad, y vamos a irnos a Zaruma, porque Zaruma, una hermosa ciudad, está en peligro de desplomarse por la cantidad de galerías que han sido excavadas bajo su suelo en busca del oro desde tiempos inmemoriales. Entonces hay que tomar acciones preventivas, hay que tomar acciones más que preventivas, ya directas, para evitar que esto siga sucediendo, porque si no, corremos un gravísimo riesgo en esa hermosa ciudad. Señor ministro, apreciamos vivamente su valiosa información. Mil gracias por la confianza en el programa. Buenos días. Y nuevamente Michelle tiene el suyo desde Madrid. Michelle.
Fernando, ¿cuántos consejos de seguridad nacional se han desarrollado en estos 100 días? Muy buena pregunta, Michelle, porque ese es uno de los puntos que ha destacado este gobierno presidido por Guillermo Lasso, que desde el primer día decidió convocar al primer Consejo de Seguridad a las 21 horas del 24 de mayo para para ir conociendo poco a poco toda la problemática de seguridad del país. Y hasta el momento llevamos 8 consejos de seguridad realizados, en los cuales hemos tomado decisiones muy importantes como la de los radares o como la de atacar la crisis de las cárceles aquí en el país con la participación de todos. Don Fernando, aparte de usted, desde luego, el señor presidente de la República, ¿quiénes más son integrantes del Consejo de Seguridad? El Consejo de Seguridad es un organismo colegiado que está perfectamente definido en la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Lo integra el presidente de la República, que lo preside, la presidenta de la Asamblea, el vicepresidente de la República, la fiscal general, el presidente del Tribunal, de la Corte Nacional de Justicia, el ministro de Defensa, el jefe del Comando Conjunto, la comandante general de la Policía, entre otros, y el secretario general de la Administración. Y son invitados, y hay también invitados que van, lógicamente, sujetándose a la normativa que existe para ese tipo de reuniones que son de carácter totalmente reservado. Sí, son figuras de altísimo perfil, ¿no? Figuras de altísimo perfil. Vamos a hacer otros temas, señor ministro. ¿Qué procesos preventivos habrá para que ni un solo uniformado más sea cooptado por redes criminales para introducir armas a las cárceles del país, como sucedió hace poco en Cotopaxi, señor ministro? Eso es un peligro que se cierne sobre nosotros permanentemente por obvias razones. Fuerzas Armadas está integrado por personas y como personas pueden cometer errores. Lógicamente que la preparación, la instrucción, la formación que se tiende a evitar ese tipo de cosas, pero las posibilidades existen y por eso es que a lo largo del tiempo se realizan diferentes tipos de exámenes, se realizan pruebas de conciencia, se realizan exámenes psicológicos, hasta de polígrafo. Entonces, además la permanente observación sobre el movimiento de sus cuentas, su mejora aparentemente de la noche a la mañana, una mejora en su nivel de vida. Todo eso obliga a que los organismos respectivos estén permanentemente tomando en cuenta la actividad que realizan los miembros de Fuerzas Armadas para evitar lo que usted acaba de indicar. Don Fernando, Michelle tiene una pregunta con su propio contenido. Michelle. ¿Qué apoyo seguirá brindando las Fuerzas Armadas al sistema carcelario del país? Nosotros estaremos apoyando al sistema carcelario del país mientras nos lo pidan. Nosotros estamos dispuestos a colaborar y lo hemos hecho con todos los estamentos de la nación. Hemos apoyado el plan de vacunación, hemos sido parte activa en el plan Fénix. Y por consiguiente, cuando se necesita la presencia de Fuerzas Armadas en el caso de la crisis carcelaria, hemos actuado y estamos actuando 24/7 para proteger los perímetros de las cárceles, los perímetros de los establecimientos penitenciarios y custodiando hasta lo que se denomina el filtro 1. Entonces, es una actividad adicional que hemos asumido en procura de lograr una paz y tranquilidad, porque desde los centros de privación de la libertad, desde ahí se origina muchos de los actos delincuenciales que estamos viendo en los últimos días. El tema de esta mañana, defensa, 100 días para poner el cascabel al gato, entre comillas, y nos está atendiendo, presencia que mucho apreciamos, el almirante en servicio pasivo, don Fernando Donoso Morán, ministro de Defensa Nacional. Señor ministro,
¿Cuál será el contingente de Fuerzas Armadas en la vacunación en las zonas más remotas del país? Usted me pregunta cuántas personas han actuado. No, ¿cuál será el contingente de las Fuerzas Armadas en la vacunación en las zonas más remotas del país, señor ministro? Ya ha sido, Diego, ya ha sido, hemos colaborado con helicópteros, con lanchas, con medios fluviales y personal propio de Fuerzas Armadas ha sido parte directa de la vacunación. Con su mochila al hombro se han recorrido prácticamente todos los sitios más alejados. Los agradecimientos de la señora ministra de Salud y del propio presidente de la República a las Fuerzas Armadas así lo atestiguan. Yo tengo para las Fuerzas Armadas del país un vivo sentimiento de respeto y afecto, ¿no? Al ejército, a la aviación, a la marina, como decía, yo quise ser marino, pero no pude ser marino, ¿no? Así es que hay algo que no le iba a preguntar, señor ministro, que usted quisiera anunciar. Tenga la bondad, algo que usted quisiera anunciar al país. Sí, es importante y es algo que tengo mucha preocupación, es el hecho de que para el próximo lunes tenemos que entregar la nueva ley del ISFA. Usted recuerda que la Corte Constitucional declaró inconstitucional algunos o muchos de los artículos de la famosa ley Patiño, de la malhadada ley Patiño, que nos conducía al fracaso, a la desaparición del ISFA. Esa Corte Constitucional entonces dispuso que en el plazo de 6 meses se haga un régimen transitorio y se elabore una nueva ley. Y eso es lo que tenemos que entregar. Entonces es una preocupación que la estamos realizando, tratando de concentrar en esta ley todas las opiniones que hemos recibido, porque lo hemos hecho de manera abierta, oyendo y escuchando a los diferentes grupos que integran los militares en servicio pasivo en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, en Puerto Viejo. Todos esos militares han puesto han dado su opinión, han dado sus sugerencias. Lógicamente no se puede aceptar todo, pero hemos tratado de hacer una ley que eso por sobre todas las cosas sea justa y que permita la permanencia en el tiempo, la capacidad de tener ISFA por muchos años más. ¿Se siente cómodo en el puesto, señor ministro? Le veo muy satisfecho. ¿Se siente cómodo en la función de ministro? Bueno, la experiencia que he tenido en mis 38 años de vida naval, desde que entré a la escuela naval hasta que logré el grado de almirante, lo que muy pocos han logrado, me ha dado a mí una capacidad y una experiencia especial en los temas que tienen que ver en el campo militar. He hecho todos los cursos necesarios, incluyendo el curso de Estado Mayor Conjunto, y dentro de mi especialidad como aviador naval he tenido actividades y entrenamientos permanentes, por ejemplo, con anteriormente Servicio Aéreo del Ejército, y con la FAE igualmente. Entonces yo tengo un conocimiento cabal de lo que significa cada una de las fuerzas. Por eso yo siempre les he dicho, yo no soy ministro de la Marina, yo soy ministro de Defensa, porque conozco y tengo en mi grupo de trabajo, en mi equipo de trabajo, tengo integrado Ejército, Marina y Aviación. Entonces, por eso es que me siento tranquilo y estoy actuando. Y si en 100 días hemos podido hacer lo que usted acaba de escuchar, yo creo que en 4 años o el tiempo que pueda quedarme yo aquí en el ministerio, tenemos que hacer mucho más, porque las Fuerzas Armadas se merecen mucho más. Le digo con profunda sinceridad, señor ministro, usted es el hombre. Usted es el hombre. Y me quitó una pregunta, le iba a preguntar si usted ha piloteado aviones, es piloto naval, ¿no? ¿Ha tenido alguna emergencia, ministro? Claro que sí. He sido yo piloto e instructor de helicópteros y de aviones y en todos mis 20 y algo más años de volar que tuve, sí tuve un par de emergencias que casi me costaron la vida. Y frente a la emergencia, ¿qué exclamó? Dios mío, ¿qué dijo? Frente a la emergencia actual que estamos, yo creo que debemos de tomar las cosas con calma y tranquilidad.
Esta no es una emergencia, esto es un bache que hay que pasarlo sin mayor problema. No, yo, señor ministro, me refería, si usted en sus emergencias de aviación, ¿qué exclamó en el momento que vio que algo se venía por delante? ¿Qué exclamó? Dios mío. A ver, en la primera emergencia que tuve, lo único que pensé fue en pilotear bien la aeronave para que el destrozo no sea mayor. Y en la segunda emergencia, que fue una situación muy complicada, embarrenándome aquí, entrando a Quito, por la formación de hielo y todo lo que tuve en las alas del avión, de la avioneta que era en ese entonces. Bueno, yo pensé en mi familia, en lo que había vivido y sobre todo esperanzado en que el golpe no sea demasiado doloroso. Eso es en realidad lo que uno piensa, porque la lucha por sobrevivir supera cualquier cosa. Pero es evidente que Dios le tenía simpatía. Ve usted que está sano y salvo, más saludable que nunca, más lúcido, elegante además. ¡Qué maravilla! ¿No? Le felicito, señor ministro. Y una última cosa que le cuento. A mí me apasiona la marina. Y tengo en una casita en Lumbicí una colección de más de 300 barcos de todo el mundo, artesanales. Una colección maravillosa. Y yo digo, ¿qué será de esa colección después de mis días? He pensado en donarla a la Marina. ¿La Marina estaría dispuesta a aceptar esta colección de Diego Oquendo de más de 300 barcos de todo el mundo? Bueno, primero, por lo de elegante, muchas gracias, pero yo entiendo que un ministro tiene que estar así siempre. No faltaba más. Segundo, el tema de su colección. Yo le regalé en alguna ocasión un buque Escuela Guayas, que debe tener entre sus buques. Así es, exactamente, ¿no? Y tercero, si usted desea regalar esa colección a la Armada, con mucho gusto la recibirá y la llevará al museo naval que tenemos en Guayaquil. Con solo una advertencia que no me incluyan en el museo, señor ministro. Bueno, por lo menos una foto suya debe estar ahí. Señor ministro, un placer de charlar con usted. Le felicito. Para mí ha sido un placer. Es muy agradable, muy amena esta conversación. Sí, muy gentil, señor ministro, ¿no? Y manténgase así, caramba. Está intacto el señor ministro de Defensa. Señor ministro, buenos días. Gracias a usted. Buenos días. Y buenos días, Michelle, también. Muy bien. Y vamos a dejar una pausa. Las realidades políticas del país y el mundo, según los criterios de sus protagonistas. Usted escuchó al invitado de